Pues nada, lo primero, muchas gracias por haber venido, porque la afluencia es masiva. Lo segundo, ya nos ha presentado Miriam, Ernesto y yo Rozas, creo que más o menos todos nos conocemos. Él pertenece a la parte de sistemas y yo a la parte de desarrollo. Bueno, empezando un poco con lo que aquí nos congrega, explicar un poquillo el porqué el muñeco este, junto con nuestro Vertex. Al final queríamos hacer algo un poco más distendido y más entretenido y hemos buscado ciertos paralelismos entre la serie de Bola de Dragón y el seminario, ¿vale? Vamos, y el curso en sí. Entonces, sin más, bueno, adjetivos como eficiencia con fuerza, aprendizaje de un arte marcial como aprende nuestro protagonista. Es complicado porque Vertex, al basarse en patrones asíncronos, etcétera, los etcétera, es un poquito más complicado, pero al final lo que consiste es obtener un máximo de rendimiento, que es lo que os vamos a mostrar hoy. En esta primera sesión vamos a dividirlo en dos partes. Una parte teórica, ¿vale?, de más o menos 50 minutos, una hora, no demasiado complicada, sin ejemplos de código, más bien como veis en el guión. Y luego una parte con ejemplos, ¿vale?, con código que os podéis descargar de la dirección del Git, que está público, y si no, Ernesto nos lo pone en un momento. Y bueno, vamos a hacer un poco plug and play, o sea, vamos a jugar un poco con los ejemplos, vamos a medir rendimiento, ver herramientas, el porqué de este framework, cómo usarlo medianamente bien para no morir en el intento, puesto que al ser un poquillo más complicado que las cosas que venimos haciendo habitualmente, pues puede solucionarnos muchas cosas, pero complicarnos muchas otras con una mala elección. Pues bueno, empecemos. Este es el planeta Vegeta, de donde viene Goku, para los que no lo conozcan. Bueno, esto simplemente es un preámbulo, es una breve introducción de por qué nacen este tipo de frameworks y ciertas tecnologías que venimos usando ahora mismo y las tomamos como cotidianas, pero que realmente ha habido un roadmap antes hasta que han aparecido, ¿vale? La filosofía del cloud, obviamente el cloud nos ha revolucionado a todos, eso de tener algo en la nube, ejecutarlo, tener máquinas de todos los tipos, intentar ahorrar en costes. Más abajo en otro párrafo ponemos paga por lo que usas. Esa filosofía ha influido mucho en la tendencia de la construcción de software y la aparición de nuevos frameworks, ¿vale? Unos requisitos no funcionales muy exigentes, o sea, queremos que algo escale, que sea elástico, que haya una reutilización y que el software nos cueste muy poco. ¿Por qué? Porque utilizamos open source. Claro, eso también ha sido revolucionario total, porque hace unos años algunas empresas con las que hoy en día trabajamos les diríamos que cambiamos su X servidor de aplicaciones y ellos nos dirían ni hablar, yo de aquí no me muevo. Y ahora mismo esa tendencia, esa forma de pensar ha cambiado con todos los As que conocemos. Entonces ahí nos encontramos y ahí es donde nace Vertex. Vale, Vertex también viene condicionado un poco, bueno, luego veremos que Vertex nació inspirado en Node, ¿vale? De hecho su filosofía es igual que la de Node, lo que pasa que con sus matices particulares. Apareció un problema muy importante que ha condicionado mucho estas tecnologías, que es el problema de los C10K, ¿vale?, que es tener 10.000 conexiones concurrentes. Entonces, ante ese problema, las infraestructuras antiguas no eran capaces de solucionarlo. Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente como se solucionaban las cosas es pon más memoria, pon más procesadores, pero llega un momento que los costes de los clúster y demás que montabas realmente no hacían justicia al objetivo que tú querías hacer y realmente no cumplías ese objetivo. Entonces, en todas esas, pues nació Vertex. Ahora, en esta parte, vamos a ver, aprender lo básico. El otro día con un compañero me preguntaba, ¿qué es Vertex? Y tuve que incluir la diapositiva porque asumía que todo el mundo lo sabía ya. Entonces, Vertex es un toolkit para la construcción de aplicaciones reactivas sobre la máquina virtual de Java, ¿vale? Eso suena muy bien, pero eso de reactivas, vamos a ver luego qué es algo reactivo, porque todo el mundo hablamos de reactividad, pero realmente
asumimos ciertas características de las aplicaciones, pero no formales. Ahora vamos a ver cuáles son exactamente las características para una aplicación reactiva. Toolkit ha sido cambiado esa palabra, hay que ser realista. Framework lo han cambiado por Toolkit. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista creo que lo han hecho, antiguamente ponía Framework, porque no quieren ser excluyentes con la integración con otras tecnologías. Hay gente que hablamos Spring Boot o Vertex, Dropwizard o Vertex, es que no son equiparables. Luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Podemos, al final, cumplen objetivos comunes como formar una API REST, una API RESTful o lo que queramos, o ciertos tipos de aplicaciones, pero Vertex puede usar dentro Spring Boot, Vertex puede usar dentro Spring, Vertex puede usar dentro GIS, Vertex puede usar dentro muchos de otros frameworks que creemos de primeras que son excluyentes y no es así, ¿vale? Otra cosa es que asumamos, por ejemplo, un Spring Boot que lleva dentro un Tonka. No tiene sentido, si Vertex tiene un conector, poner otro conector, es ridículo, ¿vale? Pero bajo esa premisa, pues más o menos Vertex, como funciones generales, puedes construir REST APIs, microservicios, aplicaciones web, utilidades para redes. Tiene el conector NETI, el cual para mí es un elemento de valor diferencial en Vertex increíble, junto con su Eventbus, que luego veremos. Hacer aplicaciones de IoT, mensajería y de eventos, cualquier cosa basada en eventos lo podemos hacer en Vertex. No es muy difícil hacer, por ejemplo, ahí pongo un proxy. En algunos proyectos hemos tenido que hacerlo y no lleva más de 20 líneas. Lo que pasa que, claro, tienes que conocer un poquito el framework a fondo, ¿vale? A ver, asincronía, como tenemos que empezar por lo básico, ahí hemos sacado la definición de asincronía propiamente de la Wikipedia. La verdad es que es bastante intuitivo y bastante comprensible la definición que hace, pero vamos, más o menos todos conocemos lo que es la sincronía y al final lo que consiste es que las ejecuciones no son ordenadas realmente, se ejecutan orientadas por eventos o por ciertos circunstancias que suceden en la propia ejecución, ¿vale? Entonces, las bases más sólidas sobre la programación asíncrona pues son que la ejecución no es ordenada, la programación sin bloqueos, lo más importante, ¿vale? Y la programación dirigida por eventos. Yo ejecuto cosas cuando se producen eventos. Y obviamente la secuencialidad y la temporalidad se pierden completamente, de ahí que sea más complicada su programación. Y existen múltiples modelos para implementarla. Podemos implementarlo medio los callbacks para hacer el callback hell típico que todos conocemos y no debemos hacer, promesas y eventos, ¿vale? Luego ya esto lo podemos solucionar con diferentes frameworks que utilizan esos modelos para solucionar los problemas y hacer los códigos más legibles. Vale, Vertex también tiene otra forma para implementar la sincronía, que eso nos ocuparía otra hora entera, que es lo que se llaman fibers, ¿vale? Que es programar síncronamente, o sea, secuencialmente, operaciones asíncronas, porque lo que se hace es instrumentar la máquina virtual para que el comportamiento asíncrono sea lo más pegado a los triads de la máquina, ¿vale? O sea, tú no los manejas, tú programas secuencialmente y realmente son asíncronos. A ver, nació Vertex, obviamente, cuando tenemos el problema de los C10K, C100K, C1000K, había que darle una vuelta. Me he permitido poner una frase de Albert Einstein, dices, busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Antiguamente, ¿qué se hacía? Queremos albergar, queremos soportar 1000 usuarios, pues venga, otra máquina. Queremos soportar 3000 usuarios, pues venga, más RAM, más RAM, más RAM. ¿Qué pasa? Que antes el hardware era carísimo y así no se solucionaba. Entonces hubo un cambio de pensamiento y apareció el patrón reactor, inspirado fundamentalmente por Node, ¿vale? ¿Qué es el patrón reactor? Nos permite, mediante un hilo, manejar múltiples conexiones, ¿vale? Atender a todas las conexiones. Es como si fuera lo contrario de algo que multiplexa, por decirlo de algún modo, ¿vale? Te vienen miles de peticiones y yo las atiendo con un único hilo. ¿Qué ocurre? Que para que eso funcione, ese hilo tiene que cumplir un conjunto de requisitos muy importante. Luego hay
frameworks que son más fieles o menos fieles a ello. Pero bueno, esto sufrió un roadmap muy... O sea, fue duro este cambio, puesto que había que cambiar de filosofía, y cada framework se ha adecuado con estrategias muy diferentes, ¿vale? Haciéndolo más purista o menos purista. ¿Por qué sucedió? Porque se vio que el patrón reactor escala mejor que el modelo multihilo. ¿Cuál era el modelo multihilo? Tengo 250 hilos en mi Apache. Tengo que... ¿Con cuántos procesos voy a poder recibir y responder en un momento determinado? 250. O sea, no voy a poder más, obviamente más porque no coinciden en el mismo espacio temporal, pero realmente solo podría 250. Además, hay que pensar que cuantos más hilos igual a memoria, luego lo veremos en una parte. Si imaginad que tuviéramos 512 megas de RAM, tendríamos, y cada hilo fuera 1 mega, tendríamos 512 hilos, no tendríamos más. O sea, no podríamos albergar más. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece el patrón reactor se dan cuenta que las conexiones de entrada-salida y es capaz de gestionar mejor la red, de atender más usuarios concurrentes que el modelo multihilo en ciertos casos, ¿eh? O sea, el modelo multihilo hay en casos que es bastante bueno. Consume menos memoria y no depende de la librería Arcilla Safe. Hay un gran problema en la programación multihilo concurrente, todos la hemos sufrido, aquello de utiliza una variable estática, imaginad, o algo así, se te empiezan a cambiar los valores, es lo típico que nos enseñan cuando empezamos a programar. Pues eso lo tienes que manejar tú cuando tienes sistemas multihilo, no con el patrón reactor, que al final tenemos un único hilo o dos, dependiendo, ya luego lo veremos, para atender las peticiones. Si os fijáis, todos estos frameworks utilizas un patrón reactor más o menos puro. En cuanto digo más o menos puro es porque algunos son asíncronos desde el conector hasta el final de una petición y otros no lo son, simplemente atienden peticiones y luego dejan a otro conjunto de hilos que las ejecuten, ¿vale? Que también son bastante eficientes a la hora de recibir y conseguir un throughput muy grande y una absorción muy grande, pero no es lo mismo. O sea, al final en estados muy de máximo rendimiento, unos rinden más que otros, pero bueno, ya es un paso. Bueno, si habéis visto, por ejemplo, Undertow, también utiliza, por nombrarlo, el mismo conector que Vertex, el NETI, ¿vale? Que es asíncrono desde su inicio. ¿Qué es esto? Cuando hemos hablado de la parte de reactividad y hemos dicho que las aplicaciones son reactivas, es porque realmente existe un manifiesto de reactividad. O sea, esto no se lo ha inventado nadie y dice, ¿somos reactivos? Ah, muy bien, vale. ¿Por qué eres reactivo? Pues para poder ser reactivo tienes que cumplir más o menos estas 4 premisas, ¿vale? Están muy intercomunicadas entre ellas, ¿vale? Para ser reactivo tienes que utilizar asincronía y comunicación mediante mensajes, ¿vale? Obviamente las reglas de oro, las Golden Rules, luego le dedicaremos un ratillo porque son muy importantes, pero no solo para Vertex, sino para cualquier programación asíncrona. Si no sigues esas reglas, no sirve para nada que programes asíncronamente porque tu rendimiento y tu resultado no va a ser el esperado, ¿vale? Que sea elástica, te dice que reacción a la carga variable. Tu sistema tiene que crecer o decrecer a modo acordeón con respecto a la concurrencia que tengas. Si tienes mucha concurrencia, crecerá en instancias, y si tienen poca, pues no crecerás, ¿vale? Entonces, cualquier pass que utilicemos cualquiera de nosotros es lo que acaba haciendo. ¿La CPU está al 80%? Pues levántame otra instancia. ¿La CPU está al 40%? Pues ya no la necesito. ¿De acuerdo? Eso también va entroncado un poco con la filosofía cloud de paga por lo que usas, que así deberíamos hacer. Reacción a errores, resilient. Bueno, los sistemas deberían de tener alta disponibilidad y ser tolerantes a fallos. Esta tolerancia a fallos debe ser gestionada de modo aislado y usar una replicación, ¿vale? Y delegar en otros componentes el levantarlo. Imaginaros una arquitectura, que veremos el ejemplo en la otra sesión, en la siguiente sesión. Aquí entronca mucho, por ejemplo, el típico circuit breaker, ¿vale? Es algo no está levantado y yo tengo que notificarlo y tengo que decir, oye, esta parte no está levantada, entonces delega en un componente esa gestión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está aislado. Imaginemos un microservicio, hace una cosa específica y está aislado.
su comportamiento lo gestiona un PAS o lo que sea, ¿vale? Y debe existir un tratamiento lógico de los errores y tiene que ser consistente al cambio. Según se vayan produciendo cambios, pues tiene que ir reaccionando, pues siempre hay que responder, siempre hay que responder. Y eso es la parte final. Un sistema que sea reactivo, importantísimo, y sobre todo si es asíncrono, siempre tiene que responder mediante las técnicas que se quiera o las estrategias. Tiene que responder siempre con timeouts, con lo que queramos. Siempre tiene que responder y de modo eficaz, o sea, tiene que ser muy rápido. Es mejor dar un error a los 2 segundos o a los 3 que estar esperando a que una operación acabe a los 12. ¿Por qué? Pues porque al final nos va a causar que todas las demás propiedades de atrás y que todo nuestro sistema se acabe cayendo, ¿vale? Esto es simplemente las aplicaciones reactivas para Vertex y para cualquiera, ¿eh? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más específico en la parte de Vertex, ¿vale? La parte de Vertex tiene 2 tipos de hilos, ¿de acuerdo? Tiene lo que denominamos event loops y workers. ¿Qué son los event loops? Los event loops son el conjunto de hilos o el hilo que ejecuta toda operación asíncrona, y los workers son los que ejecutan operaciones síncronas. Los event loops son los encargados del patrón reactor. ¿Qué hace un event loop? Un event loop absolutamente en todo momento está, como si dijéramos, con un bucle infinito en el procesador. Por eso luego cuando hagamos la monitorización le veremos en verde, le veremos running todo el rato. ¿Por qué? Porque él no para. Los demás aprovecharán los ciclos que él no use. ¿Por qué? Pues porque al final esos ciclos son muy cortos y no lo logramos ver visualmente, pero siempre está ahí dando vueltas. ¿Cuántos event loops tiene? Esto es configurable en Vertex, ¿eh? Cuando arrancas un vertical o lo que sea, lo puedes configurar, pero el pool de event loop, por ejemplo, Vertex se adecua a la máquina en la que esté y lo que hace es multiplica por 2 el número de cores. En la versión 2 era por 1 y en la versión 3 de Vertex es por 2. ¿Por qué es por 2? Porque se ha inventado el patrón multireactor, porque en ocasiones ha visto que un solo hilo deja muchos ciclos vacíos y obtiene mucho mejor rendimiento utilizando 2. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras instancias deberían de tener, cuando son asíncronas, pero eso lo veremos luego en los ejemplos, el mismo número de hilos que de event loop, o sea, el mismo número de instancias que de event loops, dependiendo de la estrategia que tengamos en nuestra aplicación. ¿Y qué son los workers? Los workers son lo que ejecutará todo lo asíncrono. Imaginad que tenemos que llamar a un host, a un CIX, a lo que queramos que sea asíncrono. Un worker. ¿Por qué? Porque si utilizamos un event loop, estamos bloqueando la entrada a nuestro sistema. Imaginemos un sistema REST, ¿vale? O sea, un API REST. Los event loops son los encargados de hacer el patrón reactor, de recoger esas peticiones y lanzarlas al siguiente paso. Si nosotros asignamos algo síncrono a ese event loop, no vamos a recoger más operaciones. ¿Por qué? Porque hasta que no acabe, no va a atender lo siguiente. Eso está claro. Entonces, nunca, eso es regla de oro en Vertex, bueno, y en cualquier programación asíncrona, las cosas síncronas no se hacen con los hilos de ejecución asíncrona. Aunque parezca trivial, no lo es. La gente utiliza los event loop en operaciones síncronas y con lo que os vamos a enseñar en los ejemplos se ven muy claramente. Por eso siempre en toda aplicación que sea puramente asíncrona debería haber pruebas de rendimiento para encontrar esos fallos habitualmente. El número de workers es 20 por defecto. Pongo ahí más workers, más memoria. Por ejemplo, en un proyecto, hace poco, todo lo que teníamos eran workers. Entonces tuvimos que hacer un pool de 2000 workers. ¿Por qué? Pues porque todos eran workers y si no, en el momento que una operación solo tendríamos 20, podríamos hacer 20 operaciones concurrentes. Entonces lo subimos, pero claro, ¿qué implica más workers? Implica más memoria. Entonces, de tener una máquina que para correr un Vertex utilizando todo asíncrono, un modelo asíncrono, con 256, 512 a lo máximo, va bien, a tener una máquina que necesitábamos 4 gigas. Entonces, sustancialmente cambia muy mucho, ¿vale? Los verticals son los actores principales de Vertex, ¿vale? No son más que clases que se despliegan en Vertex. Es una clase que hereda de Abstract Vertical y te provee del objeto Vertex, ¿vale?
será y de la configuración y será las que ejecute, ¿vale? Es el punto de arranque para un servidor web, un cliente TCP, lo que queramos, un WebSocket, pero bueno, eso lo vemos en los ejemplos más detalladamente. Bueno, sería lo equivalente a un actor dentro de un modelo de actores. Vertex tiene mucha semejanza con el modelo de actores el patrón del modelo de actores, pero no al completo. Por eso en la documentación normalmente sí hacen referencia, pero no profundizan mucho, porque la realidad es que no todos son actores. Si hay comunicación entre los actores, deben de ser independientes y no lo son en ocasiones, ¿vale? Pero más que nada porque no todos son actores. En la aplicación existirán varias instancias de un mismo vertical ejecutándose al mismo tiempo. Lo que os comentaba antes, para solucionar el problema multihilos y que no tengas tú que gestionar, lo que hace Vertex es permitirte crear varias instancias de las mismas clases que despliega. Imaginemos un servidor web para nuestro API REST. Podemos tener 8 instancias. Y ahora alguno me dirá, pues si utilizas el mismo puerto habrá conflictos. No, en ese caso Vertex lo soluciona y hace que todos apunten al mismo. Pero ¿qué ocurre con esas 8 instancias? Que cada una de esas instancias, pongamos que tenemos 4 procesadores y le ponemos 8 instancias, que sería el número ideal. ¿Qué ocurre? Que se le asigna un hilo de ejecución. ¿Qué consigue con eso Vertex? Que no va a tener problema de concurrencia y no hace falta que tu clase sea 3 safe. ¿Por qué? Porque asegura que solo un hilo va a ejecutar esa instancia en un momento, porque tiene ese asignado. Obviamente, si otro te bloquea ese hilo, por eso es muy importante la asignación worker vertical, mi instancia no la va a ejecutar nadie. ¿Por qué? Pues porque está bloqueada. Por eso es muy importante identificar lo que es bloqueante de lo que no es, ¿vale? Ahí en el último párrafo lo ponemos. Se le asigna un único thread siendo este el que siempre la ejecutará. Así asegura el comportamiento del no bloqueo, ¿vale? Existirán varios tipos de vertical. Hay los que le llaman los estándar, que son los asíncronos, los que ejecutan los event loop, los worker y los multithread worker. Los workers son para ejecución de operaciones síncronas y multithread worker es semejante al anterior, pero permite ejecutar concurrentemente. ¿Qué problema tienen estos últimos? Yo no los he empleado nunca, porque no he visto la situación, que tú tienes que manejar esa concurrencia y tener cuidado que todas tus clases que programes sean 3 safe, porque si no vas a tener un problema, típico problema de multihilos, ¿vale? El Event Bus, para mí personalmente, junto con el conector NETI, junto con el Event Bus, son la clave de Vertex, son lo que le hacen diferencial, ¿vale? El Event Bus es un bus distribuido, es un grid, ¿vale? Distribuido, que puedes intercambiar mensajes de diferente naturaleza. Tú puedes hacer de tu propio codec, ¿vale? Tu objeto persona, y podrías registrar tu objeto persona y entrar en la comunicación entre los diferentes verticals actores, se comunican entre ellos mediante esos mensajes que pueden ser personalizables, por decirlo de algún modo. Lo hace para comunicarse entre ellos, está implementado por Hazelcast, el que viene por defecto. Luego ya veremos en la segunda sesión el Cluster Manager, que puede implementarse de otro modo, pero por defecto, si tú utilizas una instancia, tiene Hazelcast, lo puedes personalizar mediante un fichero que se llama cluster.xml que va embebido dentro de su jar, pero tú lo puedes sacar fuera a tu ClassPath y referenciarlo. Y él mismo en la web lo denomina como el sistema nervioso de Vertex, porque es el sistema nervioso central, es a través de lo que se debe hacer todo. Y permite también el almacenamiento distribuido de información y soporta el clúster, como os he comentado, con Zookeeper, Apache Ignite, Infinispan o Hazelcast. El almacenamiento distribuido de la información, cabe destacar que es muy importante, por ejemplo, en una arquitectura de microservicios. ¿Por qué? Porque donde nosotros, por ejemplo, por equipararlo a un Eureka, ¿vale?, como un Service Discovery, pues Vertex en este bus va a mantener la información por todos los nodos, cuando por ejemplo lo implementas por Hazelcast, ¿de acuerdo? O sea, ahí tú puedes guardar información de la cual puede ser accesible por todos los demás subsistemas, por decirlo de algún modo. Tenemos en una máquina un API REST nuestro, en otra máquina tenemos otro API REST y en otra máquina otro API REST. Los encendemos como un clúster, le ponemos un nombre, se autodescubre y en ese bus
está la información de dónde está cada uno, de tal modo que uno se cae, los otros son notificados y le quitan de formar parte del clúster, ¿vale? Aparte que se puede almacenar información también, por ejemplo, Vertex enfocó ya en la versión 3, porque en la anterior no tenía, capacidades para hacer aplicaciones web más clásicas. El concepto de sesión. Imaginad que tenemos una sesión, antiguamente, o bueno, no tan antiguamente, con un par de Tomcats teníamos que o hacer un sticky session o hacer un clúster. Imaginemos. Vertex lo bueno que tiene es que como el clúster se autodescubre, seríamos capaces de, creando un shared session en esa información compartida, tener la sesión de un usuario si quisiéramos compartirla. ¿Que no la queremos y queremos hacer un sticky session? Vertex puede almacenar, en uno de los ejemplos lo vemos luego, esa información también para hacer lo que os decía antes, un sticky session, asignar cookies, tiene todas esas capacidades. Vale, el Event Bus, como todo bus o como toda mensajería, tiene diferentes tipos en cuanto a la distribución de los mensajes. Tiene punto a punto, de A a B, yo envío a una única dirección, de tal modo que hay un productor y un consumidor, ¿vale? Un único consumidor. El segundo tipo de distribución es una subespecialización de la anterior. ¿Qué quiere decir? Yo cuando me comunico A con B, B puede responderme a la petición de A. Ese es el segundo de los tipos. Imaginemos, vuelvo a poner el mismo ejemplo, una API REST porque nos lleva el día a día a todos, pues entra una petición, va al bus, nos responde y le volvemos al original, al que hizo el request. Y luego, por último, el publicador suscriptor, que es que un mensaje puede ser enviado a n suscriptores, ¿vale? ¿En qué escenarios tendríamos esto? Por ejemplo, estadísticas. Queremos estadísticas en el bus y que se suscriba quien quiera. Yo suelto estadísticas de quién me invoca, de dónde, cuándo, y hay alguien que está escuchando. Imagínate, uno lo coge y lo guarda en Mongo, otro lo coge y lo publica por JMX, etcétera de los etcéteras. Puede haber múltiples funcionalidades. Bueno, este es el diagrama más o menos de la arquitectura de Vertex. La verdad es que yo creo que hemos tocado un poco todos los palos ya, pero simplemente por simplificar, si os fijáis, encontramos el pool de event loops, el pool de workers y un cliente y nuestro event bus, que es el sistema por el cual nos comunicamos entre unos y otros. Estas flechas son muy interesantes, estas dos de aquí. Una quiere decir que si nosotros queremos hacer una comunicación pura en Vertex, podemos recibir esa petición, como todas son recibidas por los event loop, dejarla en el bus y que la ejecute otro event loop. ¿Por qué? Porque es un proceso asíncrono y lo que hay es una comunicación mediante el bus de ese requerimiento, ¿vale? O sea, de ese proceso en sí. Imaginemos, queremos insertar en una Mongo de modo asíncrono, podríamos ejecutarlo y nos llega una petición, podríamos ejecutarlo en la primera de las etapas o pasar a través del bus y publicar esa inserción en Mongo como un servicio más, de tal modo que, ¿qué hacemos? Lo aislamos y lo desacoplamos totalmente. Si mañana alguien desde que forma parte, imaginaros mañana, de mi clúster quiere invocarme, él no sabe si es síncrono, asíncrono o lo que sea. Estamos aislando operaciones. Eso suena mucho al tema de microservicios y demás. Y luego también, muy importante, para derivar, que siempre tienen que pasar, esto es muy muy importante en Vertex, todas las peticiones que ejecuta un worker y son síncronas deben de pasar por el event bus. ¿Por qué? Porque si las ejecutas, a no ser de que hagamos un código bloqueante dentro del event loop, que hay técnicas para hacerlo. Eso luego lo vemos porque sí que se muestra aquí. Pero por norma general y como consejo, yo siempre lo sacaría a un vertical. ¿Por qué? Porque imaginemos que queremos insertar en un DB2, que no tiene un driver asíncrono. No debería haber dicho DB2. Bueno, MySQL. Queremos insertar, entonces tampoco queremos saturar el sistema, entonces llevándolo a un worker y llevándolo fuera del bus podemos decir, oye, ponme 20 instancias. ¿Qué quiere decir? Que mi sistema solo va a hacer 20 inserciones concurrentes contra ese subsistema. Recordar que Vertex, luego lo demostraremos, tiene un throughput enorme.
Normalmente no genera ningún cuello de botella siempre y cuando se respeten las reglas de programación. Entonces tenemos que dosificar las peticiones que hacemos a sistemas de backend o de fondo, o legacy o como queráis llamarlo. Y bueno, luego la flecha es muy curiosa, la flecha cliente benbus. Esa flecha corresponde a un WebSocket server, a un servidor de sockets, ¿vale? Que podemos habilitar desde el cliente, por eso, y directamente conectarnos a una dirección del bus. Al final una dirección es una cadena, es un nombre, el nombre que le quieras poner, mi dirección. De tal modo que desde un cliente web podríamos directamente decir, escucho en el event bus en la dirección mi cliente, y recibir todos los mensajes que viajen a través del bus directamente en nuestro cliente. Obviamente ahí hay reglas de seguridad que puedes permitir, porque si no pondría barra event bus, imaginaros, publico un endpoint, barra asterisco y todo lo que viaja por ahí lo podría ver, pero hay reglas que te dicen qué permite y qué no para publicar direcciones. Esto sería, finalmente, de esta parte, esto sería el ejemplo de un clúster. Imaginad que tenemos 3 máquinas con aplicaciones con el mismo objetivo. Tenemos una aplicación, un API RESTful, en el cual tenemos desplegados en 3 máquinas diferentes, se autodescubren. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú publicas algo en Cluster en Vertex, cuando aquí llega un mensaje al event bus, no tiene por qué ejecutarle el que le ha recogido. Le ejecutará, él hace un balanceo, exactamente no dicen cómo, pero más o menos es uno para ti, otro para ti y otro para ti, es uno a cada uno. Entonces, esas estrategias las puedes reprogramar si quieres. Pero así conseguirías un divide y vencerás que está bastante bien. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, teníamos un sistema de ejecución de procesos batch que lo que hacía era recoger un montón de llamadas que había que hacer de un sistema de persistencia, de una Mongo, ¿de acuerdo? Y lo soltaba en el bus, de tal modo que teníamos 3 instancias y en paralelo, como si fuera una granja de servidores batch, los ejecutaba, de tal modo que a lo mejor le volcábamos 4 o 5 mil peticiones y en cosa de 30 segundos se las había comido, ¿vale? Entonces, era bastante eficiente y ahí nos resolvió bastante la papeleta. Bueno, ahora las características. Esta es la última parte ya de la teoría y luego ya empezamos con la práctica. Simplemente mostraros el stack de Vertex. Vertex ha crecido, también era el paralelismo con Goku que queríamos hacer un poco. Ha ido creciendo poquito a poco y aprendiendo. Al principio Vertex era muy rudo y muy duro, entre grandes comillas, por lo menos para mí así lo era. Entonces ha evolucionado y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Y nos propone un montón de... es modular y nos propone un montón de módulos y de integraciones por defecto. Obviamente ahí faltan muchos y hay otros stacks y otros frameworks que le sacan una carrera entera y le sacan bastante distancia. No obstante, Vertex, para ser de propósito muy general, es bastante completo en estos aspectos. Pues si os fijáis, tenemos Cluster Manager para hacer aplicaciones web tradicionales, un toolbox para microservicios, acceso a base de datos, es políglota, como sabéis. A ese hay que añadirle Kotlin también, que ahora está muy de moda, nuestro compañero ha hecho un buen artículo sobre ello. Temas de integración, tiene temas para IoT también. Métricas, Drawwizard Metrics de Drawwizard, por ejemplo, yo sí que lo he empleado, te permite una monitorización de casi todo el sistema, ¿de acuerdo? Y luego Bridge, TCP, SocksJS, que lo vamos a emplear, ¿vale? SocksJS es la librería para WebSocket, una de las librerías para WebSocket, luego os contaré un poco sobre ella y demás. Bueno, como sabéis, Vertex nació con Node, está inspirado en él. Es de la generación de Lightweight Server, junto con Webbit, Drawwizard, incluso Spring Boot. Ya. Nos permite el desarrollo de aplicaciones de diferente naturaleza, como hemos visto antes, REST APIs, servidores de todo tipo, cualquier tema de mensajería. Esto es muy importante, es asíncrono de inicio a fin. ¿Qué quiere decir?
que desde el conector y los despliegues que hagamos deben de ser asíncronos. Si tenemos que desplegar 4 cosas, debemos orquestarlas para que se desplieguen mediante composición de elementos asíncronos o con callbacks o con lo que queramos, o con un RX Java o lo que sea. Al ser asíncrono puro, no querrá decir, si no lo hacemos así, no estaremos seguros realmente de que se haya desplegado correctamente. O sea, deberíamos orquestar, si tuviéramos que desplegar, como veremos en los ejemplos, 3 o 4 verticals diferentes, deberíamos hacer una composición. Vertex propone un modelo, tiene una serie de clases para ayudarnos a esto y no tener que utilizar RX Java y demás, para cosas muy simples, que se llaman los futuros, ¿vale? Que son, al final es un manejador de eventos y composición de los mismos. Composición tipo waterfall, no tiene paralelismo, ¿vale? O sea, todos seguidos, como un concat de RX. Pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Pues porque si en nuestro sistema tenemos un arranque de una conexión a Mongo y un arranque de una conexión a la MySQL y no lo hacemos compuesto todo, puede que una cosa se arranque, otra no, y nosotros no nos demos ni cuenta, ¿vale? Incluso hay una característica muy importante que, al ser NetI el conector, la gran ventaja que tiene es que es asíncrono puro desde el comienzo de la petición hasta que muere. Filosofía sin bloqueos, luego veremos unas slides de las Golden Rules, que la verdad es que en la web y en la documentación no hace más que referencia a ellas, pero porque es base de la programación asíncrona, ¿vale? Java 1.8 y es ligero, lo de ligero lo paso un poco rápido porque en Java ligero, en cuanto Maven descubre el grafo de dependencias, por ejemplo, Maven o Gradle, dejan de ser ligeros, porque en el momento que añadimos 4 o 5 librerías, pero bueno, lo que quiere decir es que ocupa poco la librería y que realmente nada más empezar no necesitas algo que son 8 megas, pues no, son 600K. Bueno, no posee un modelo de actores, como hemos hablado antes, por no repetir, es políglota. Esto de políglota no es que lo puedas escribir en la filosofía de reactivo, por ejemplo, también viene enfocada por esa parte y muy orientada por los microservicios. ¿Por qué? Pues porque que sea políglota lo que nos permite es hacer equipos disciplinares y aislar las funcionalidades. ¿Para qué? Porque cada parte puede estar programada en el lenguaje que tú quieras y nuestro bus nos va a unir todo y yo no voy a saber si a lo que estoy llamando nuestro bus, nuestro cluster manager o nuestro service discovery, no voy a saber si lo que está programado está en JavaScript, en Kotlin, en Ruby, simplemente voy a saber que ahí hay algo y ya está. Es muy rápido porque está basado en eventos y esto de sin opinión es algo que la verdad es que esto no nos lo hace fácil. ¿Por qué? Porque el no dar opinión nos da cierta ventaja de no nos dice si lo hemos hecho mal, pero tampoco nos dice si lo hemos hecho bien. O sea, ahora yo creo que en esta versión se han dado cuenta y han puesto muchos ejemplos de cómo guiar los desarrollos. Hay varios blueprints donde te guían un poco para que tu desarrollo sea más ágil y que incluso proponen librerías que yo he empleado para los ejemplos y para la construcción de microservicios y demás, common, muy ya dotadas, no tan a bajo nivel como lo que estamos acostumbrados, ¿vale? O sea, no pensad que Vertex va a tener 18 anotaciones, te las puedes hacer tú, no las tiene, que sean mágicas, no las tiene, es Java, tú te las puedes hacer, puedes trabajar sobre ello, pero no va a ser tan sencillo. De ahí que la comprensión y la aceptación por parte de mucha gente sea menor, ¿de acuerdo? Pero vamos, sin opinión se puede entender, muchas veces no te dicen cómo hacer las cosas y te toca buscarte la vida. A ver, NetI, como os he dicho antes, es un conector NIO, ¿vale? Que te permite casi todo lo que soporta NetI, Vertex lo tiene, ¿vale? O sea, desde un cliente DNS, los WebSocket, HTTP2, también, desde la versión 4.1 creo, ¿sí? Servidores HTTP, TCP, UDP, todo lo que soporta NetI, Vertex ya lo tiene integrado, puesto que es pieza clave de su arquitectura.
Implementa el patrón reactor multireactor, utiliza todos los core, como os hemos dicho, multiplicados por 2, ¿vale? Y eso facilita la programación que nos dediquemos, o sea, al final se adecúa a la máquina de ejecución sin que nosotros tengamos que hacer programación adicional, de tal modo que nosotros nos tenemos que preocupar de programar bien la sincronía, etcétera, y de no pifiarla y bloquear los hilos, y el resto lo hace él. Está construido modularmente, el stack que os hemos enseñado antes, core, web, microservicios, y permite un empaquetado similar a los demás, a un FATHAR. En la versión 2 era insufrible, porque tenía lo que él llama módulos, de tal modo que se había creado como unas dependencias entre módulos y a la hora de empaquetarlo había que hacer malabarismos. Realmente, ahora se ha acercado al mundo, ¿vale? Ha entrado por el camino, nos permite hacer un FATHAR con una clase que él envuelve la ejecución inicial de un vertical, ¿vale? Que es un starter, que no es más que comandos que por dentro ejecuta él, ¿vale? Y nos permite que sea mucho más friendly de cara a los despliegues, la programación y demás. Esto para Java, para los demás puedes hacerlo del modo tradicional. Realmente nosotros los ejemplos los vamos a ver con Java y vamos a envolver lo que es la plataforma Vertex. Vertex realmente tú instalas el framework Vertex como instalabas un Ruby, por ejemplo, o un Node en una máquina, y mediante comandos puedes desplegar tus verticals. Simplemente pones Vertex, el nombre del vertical y luego los parámetros, pues menos instances, menos lo que sea, ¿vale? Y todos los menos D que luego vamos a ver unos pocos. Pero como nosotros lo hacemos en Java, al final con un Maven, un SADE plugin y poco más, todo esto nos abstrae, de tal modo que al final lo que ejecutamos es un Java-jar, ¿vale? Bueno, módulos específicos, aplicaciones web clásicas, sirve estáticos, integración con varios tipos de templates engines, handlebars, Jade, TimeLeaf, FreeMaker es con el que vamos a hacer un ejemplo, tiene control de sesiones, cookies, control de errores, tiene un montón de funcionalidades que va increciendo, no hace más que crecer y crecer y crecer, poco a poco, pero va creciendo bastante y las versiones van metiendo bastantes cosas novedosas. Y bueno, integra al final con muchas tecnologías, JWT, todo el tipo de logs, OAuth, tiene parte específica para ello, y simplemente como nota es que al final Vertex es Java, entonces integrar o no integrar, conociendo bien el framework, lo puedes hacer tú mismo, como en todos los frameworks Java, pero que muchas veces la gente se ve con limitaciones de, uy, pues no integra con X, pues a lo mejor eres el primero que tienes que hacerlo. Bueno, luego ofrece Blueprint, lo que os he dicho antes, ahora le han dado y tiene un blog y muchos ejemplos reales públicos, ¿vale? Bastante completos. Bueno, y como hemos dicho antes, Vertex es reactivo, sin duda alguna. Esta parte es muy importante, esta es la parte final ya de la teoría, ¿vale? Las reglas de oro: no bloquear nunca los event loop, no bloquear los hilos que ejecutan operaciones asíncronas, al igual que diría en un Node o en cualquier sistema o sea, en cualquier framework que utilice modelo asíncrono, no bloquear nunca el hilo, jamás. Entonces, ¿qué cosas bloquean un hilo? Pues un thread sleep, un esperar a un bloqueo, secciones synchronized, secciones críticas, esperar respuesta de sus sistemas. Por eso una parte de ese reactivo es, oye, yo te espero, vale, pero te espero 5 segundos. ¿Por qué? Porque mi sistema tiene que responder, siempre, ¿vale? Hacer cálculos complejos, ¿vale? Coges y pones la siguiente, y esta está muy relacionada, la siguiente, usar complejidades ciclomáticas elevadas, pongo 18 bucles seguidos, pues claro, pues bloqueo el hilo sí o sí. Y no usar elementos puramente asíncronos con puramente síncronos, perdón, está equivocada esa slide, síncronos con el event loop, o sea, nada que sea síncrono, event loop, asíncrono, worker, síncrono. Hasta los logs deben de serlo, daros cuenta que en una aplicación asíncrona los logs deben de ser asíncronos, pues si no, el hilo que está escribiendo en el log
está siendo bloqueado. Entonces hay varios frameworks que nos permiten hacer eso, por ejemplo Logback o Log4j2, ¿vale? Se nota muchísimo el rendimiento en los logs mal configurados. O sea, en casi todas las aplicaciones se nota, pero en este tipo de aplicaciones es un mundo. O sea, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Para la realización de las operaciones, que normalmente requiera saltarse las reglas de Euler, imaginar que recibimos con nuestro patrón Reactor, recibimos con nuestro event loop una petición REST, ¿de acuerdo? Y necesitamos ejecutar algo bloqueante, pues porque sí. Pues el modo de hacerlo es así, o mandarlo a un vértigo de tipo worker a través del bus, lo que os he comentado antes. Esa es la porción de código que deberíamos ejecutar. Al final, Vertex, si os fijáis ahí cuando pone Vertex, create shared worker executor, Vertex tiene el concepto de compartido o local, ¿vale? La información la puedes guardar compartida y local, y los pool y demás, porque al final pensad que el bus hace que todos vean a uno, como el propio concepto de distribuido, de tal modo que si yo decido que lo vean los demás, ese bus lo que me va a hacer es preguntar, oye, ¿ya tengo un pool creado como myWorkerPool? Dice, sí. Dice, pues, empléalo. ¿Por qué? Porque alguien dentro de tu ecosistema o dentro del propio, o un componente del bus, mejor dicho, alguien lo ha creado, pues tú lo puedes emplear, ¿vale? Así hacemos que los recursos sean realmente compartidos y que veamos una única entidad pudiendo tener cientos. Simplemente sería crear un pool y ejecutar. Para ejecutar con un event loop, eso. No obstante, si os sirve, yo en los años que llevo con Vertex nunca lo he hecho. Jamás he hecho un trozo de ese código porque he optado por ser un poco más purista y llevarme a un vertical lo que sea síncrono, más que nada por temas no funcionales, requisitos no funcionales de mantenibilidad y que el que venga detrás realmente entienda lo que se está haciendo. Y bueno, pues hasta aquí esta parte teórica, introducción básica, y ahora vamos a ver varios ejemplos. Los ejemplos